somos elegidos para proclamar a Cristo. Y haciendo un poco de repaso de lo que vimos hace 8 días, vimos que esta instrucción denominada la Gran Comisión es denominada así no solo por la extensión de la misión, que es ir a todo el mundo, sino también por la importancia de la misión, que es llevar las buenas nuevas de Cristo a todos los lugares de la tierra. Es llevar las buenas nuevas de que en Cristo hay salvación de la condenación eterna. Vimos que la grandeza de la Gran Comisión, y así era el título, la grandeza de la Gran Comisión, está fundamentada en la gran autoridad de Cristo, debido a que Él resucitó. Tiene el propósito de cumplir el gran mandato de hacer discípulos de Cristo, y esto es muy importante, discípulos y no seguidores, y tiene una gran compañía, ya que Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Y esta es una comisión que no solo involucra a los pastores, sino involucra a todo discípulo verdadero de Cristo. Eso es para todos nosotros, para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente que ha sido perdonado buscará que otros experimenten ese perdón. Y lo hará no solamente porque es un mandamiento de Dios, sino que lo hará porque quiere que otros experimenten el perdón de Dios. El perdón a través de Cristo para reconciliarse con Dios y así ser librados de la condenación eterna. Sin embargo, en la búsqueda, y esto es algo que debemos entender siempre, en la búsqueda por otros discípulos de Cristo, debemos saber algo, y es que el éxito ya está asegurado. El éxito ya está asegurado. Y está asegurado porque nuestro deber es ser fieles en obedecer este mandato. Y si así lo hacemos, sin esperar los resultados, vamos a ser exitosos delante de Dios. Recuerden siempre que el éxito no se mide de manera cuantificable, sino que el éxito se mide si somos fieles delante de Dios. Así se mide el éxito. Pero también el éxito de la Gran Comisión está asegurado porque, aunque nosotros no sabemos, Dios ya sabe a quiénes ha elegido para salvación. Así nosotros no sepamos, Dios ya sabe a quién es elegido para salvación. Y antes de ir a nuestro texto principal, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 11. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Hechos 18, del 9 al 11. Dice así. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mire el 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí Pablo acaba de llegar a Corinto y va a empezar su misión a evangelizar y a establecer una iglesia en Corinto. Y en este versículo, debido a la persecución que empezó a tener Pablo, el Señor le dice que no tuviera miedo. Que no tuviera miedo, ¿por qué? Porque había mucho pueblo de Dios en esa ciudad. Y esto sencillamente quiere decir que aunque Pablo no lo sabía, Dios ya había escogido a algunos para salvación en este lugar. Pablo, cuando seguramente el Señor le dijo eso, pudo pensar que entonces no era necesario quedarse, que no era necesario compartir el evangelio, porque bueno, si ya hay mucho pueblo, pues entonces de alguna manera pues ellos van a llegar a los pies de Dios. Sin embargo, ¿qué dice el versículo? ¿Que se quedó cuánto tiempo más? 1 año y medio más. 1 año y 6 meses, dice ahí el texto. ¿Sabía Pablo quiénes iban a ser discípulos de Cristo? No, no lo sabía. ¿Sabía a quiénes había elegido Dios para salvación y a quiénes no? No lo sabía. No lo sabía. Él no lo sabía, pero tenía muy claro la misión de hacer discípulos. Y debido a que Dios ya había elegido a algunos para salvación, pues él iba a hacer todo lo posible para ser el medio que Dios utilizara en la salvación de sus escogidos ahí en Corinto. Así como Pablo, no podemos pensar que como Dios todo lo sabe y conoce a quienes va a salvar, pues no debemos contarles a otros de Cristo. No. Aunque Dios ya ha escogido para salvación a algunos, debemos hacer todo lo posible para ir a buscar
aquellos que son discípulos de Cristo. Todo lo posible, todas nuestras fuerzas, todas nuestras intenciones, todos nuestros recursos deben involucrarse en eso. La lección de Dios, la lección que Dios hace, no invalida el ir a buscar discípulos, no invalida lo que el Señor dijo en Mateo 28. Por tanto, ¿qué? Id. Y eso lo vimos. El primer paso es ir. La lección que Dios hace no invalida el hacer discípulos. De hecho, la lección de Dios garantiza el éxito de la misión, pues asevera que en el mundo hay escogidos de Dios que deben ser despertados a la vida espiritual. Todavía hay escogidos de Dios que deben ser despertados a la vida espiritual por medio del Evangelio. Y escúcheme bien, hasta que no se proclame el Evangelio al último de los escogidos, Cristo no regresará. Porque Cristo va a regresar ¿por quién? Por toda su iglesia, por todos sus hijos. Y hasta que no se le proclame el Evangelio al último de los elegidos, Cristo no vendrá por su iglesia. Aunque a algunos les cuesta este concepto de la elección, aunque algunos no lo entienden y no lo aceptan, este es un concepto claro en la Escritura. Es un concepto claro en la palabra de Dios. Y le quiero decir algo. Usted, como creyente, usted, como de hecho creación de Dios, no está llamado a entender a Dios en todo lo que Él hace. Usted está llamado ¿a qué? A obedecer, a someterse y a creer y así interpretar correctamente la Biblia. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Pero aunque algunos, y esto pasa mucho con este tema de la elección, aunque algunos no aceptan la elección de Dios, esto es un concepto claro en la Escritura. Y hoy vamos a estudiar una sección que nos habla de esa maravillosa elección de Dios y cómo se hace efectiva en la vida de sus escogidos. Así que ahora sí vamos a nuestro texto de estudio. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5. 1 de Tesalonicenses 1, del 4 al 6. Dice así: Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hasta ahí. Estos versículos nos hablan de la elección de Dios sobre los creyentes que estaban en Tesalónica y la manera que Dios utilizó para escogerlos. Dentro del proceso de salvación de una persona, vemos que la palabra de Dios nos muestra que hay diferentes componentes, digámoslo así, como la regeneración, que es cuando Dios cambia el corazón, que es lo que significa nacer de nuevo. Juan 4 no lo habla mucho con Nicodemo, que el Señor le dice a Jesús, debes nacer de nuevo. La justificación también, que es cuando Dios nos declara justos delante de Dios, no por nosotros, sino por Cristo. Otra parte es la santificación, que es el crecer en madurez espiritual. Una última parte es la glorificación, que es ya cuando estemos con Cristo en gloria. Pero la elección es el primer acto en el proceso de salvación. La elección es el primer acto en el proceso de salvación. ¿Qué es? Aquí tengo una pequeña definición que la voy a leer. Dice así: la elección es el acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas. Lo vuelvo a repetir, la elección es el acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas. Y luego dice, no en base de méritos, sino porque es su soberano deseo. No en base a méritos, sino es porque el soberano deseo de Dios. Muchas personas, como ya lo mencioné, han tenido problemas con la doctrina de la elección debido a ideas erróneas con respecto a la naturaleza de Dios, a una concepción falsa del amor de Dios y también a una concepción equivocada de lo que es la justicia en general. Sin embargo, tanto la terminología de la elección como el concepto se enseñan de forma explícita a lo largo de la Escritura. No es algo que sacamos de un solo versículo, sino que está en toda la palabra de Dios. Un versículo más, ahí mismo en Tesalonicenses, pero en segunda. Vaya ahí unas páginas a la derecha y busque segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿No? Una vez más Pablo afirmándole esto a la iglesia en Tesalónica, que Dios ¿qué? Los escogió desde el principio para salvación. Este tema es extenso. Duraríamos muchos días, muchas horas hablando solamente de este tema. Pero hoy vamos a estudiar solo lo que estos versículos nos dicen. Y estos versículos nos hablan de dos verdades fundamentales de la lección. Dos verdades fundamentales de la lección. Y vamos a ver hoy en estos versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 1, vamos a ver quién es el autor de la lección y vamos a ver cuál es el instrumento de la lección. El autor de la lección y el instrumento de la lección. ¿Listo? Versículo 4, lo quiero volver a leer. 1 Tesalonicenses 1. Ahí vamos a ver el autor de la lección. Dice así: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Esta palabra elección se refiere al acto de escoger algo o a una persona. Pablo afirma que sabe la elección de Dios sobre estos creyentes de Tesalónica. Y de hecho, estas palabras nos muestran, nos dan a entender que la elección no fue un acto de los tesalonicenses. Los cristianos en Tesalónica no decidieron escoger a Dios, sino que fue Dios quien escogió a los tesalonicenses. De hecho, uno de los pasajes más importantes para hablar de este tema es Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, que fueron parte de nuestra lectura de hoy en día. Vaya por favor ahí a Efesios, unas páginas atrás, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Cómo nos habla sobre la elección que Dios hizo? Y que Dios es el autor de la elección. Dice así Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué afirman estos versículos? Estos versículos afirman que claramente el hombre no tiene ninguna injerencia en la elección de Dios. El hombre no tiene nada que ver, ni decidió escoger a Dios. Dice ahí, fue Dios quien escogió. Dice ahí versículo 4, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios mismo en Cristo Jesús. Eso es lo primero que nos damos cuenta de esto, de que Dios es el autor de la elección. En segundo lugar, dice ahí el texto, versículo 4, nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Interesante que Pablo tenga que poner esto o que lo haya puesto. Dios nos escogió antes de la creación. Es decir, Dios lo eligió a usted y a mí y a todo creyente antes de que naciera. ¿Tuvo algo que ver usted? Según la Biblia, no. Nada. Y así, y lo que está haciendo Pablo es quitar cualquier tipo de responsabilidad o intervención del hombre, en que fue él quien eligió a Dios. En tercer lugar, vemos ahí también en el texto que Dios nos escogió. ¿Por qué? Porque quiso. Miren las palabras al final del versículo 5. Dice ahí que Él nos escogió, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra predestinar es otra manera en la que la Biblia utiliza para decir que Dios nos eligió desde antes del tiempo, nos predestinó. Y este es otro término para referirse a cómo se efectúa la elección. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Dice ahí al final del versículo 5, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Aquí que está enfatizando que Dios fue libre en su elección. Nadie intervino en la elección de Dios. La elección por parte de Dios no se efectúa en base a lo que una persona hace. En que no se basa en que la persona es buena, en que la persona hace obras de caridad, dona dinero. No. En que es la persona más buena gente que yo he conocido. No. ¿En qué se basa la elección de Dios? En que Él quiso. En que Él quiso. En su soberana voluntad. Seguramente usted está empezando a pensar en su cabeza. Bueno, ¿y esto qué significa? Y nos ha pasado a todos, porque a veces nosotros aceptamos esto
Y muchas veces hay un problema con Efesios capítulo 1 sobre todo, porque ahí dice Pablo que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó. Más adelante el capítulo 2 habla un poco de lo mismo. Y muchas personas aceptan la elección de Dios, pero con condiciones. O sea, como si pudieran decir a la Biblia lo que ellos quieren, ¿no? Y no es así. Algunos creen que Dios elige, sí, y elige a algunos para que sean salvos, pero dicen que Dios hace esto mirando al futuro y viendo quién creerá en Cristo y quién no. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, como Dios es omnisciente y es atemporal, Dios miró hacia el futuro y vio quiénes iban a creer en Él. Y entonces Dios eligió salvar a aquellos que iban a creer en Él. De esa manera, pues la razón definitiva por la que algunos se salvan y otros no depende de qué? De la fe de las personas. Dependería de la fe de las personas, ¿cierto? Dependería de que creyeran. Pero déjeme decirle algo. Esto es un concepto equivocado de la elección de Dios. Pues coloca la causa suprema de la salvación de una persona en la fe del hombre. Y en ese punto ya no somos salvos, ¿por qué? Por gracia, sino por obras. Mire lo que dice ahí mismo en Efesios. Vaya por un momento, por favor. Me estoy adelantando, pero vaya por un momento. Ese versículo no lo puse. Efesios 2:8. Dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No de vosotros, pues es don de Dios. Y mire el 9. No por obras. ¿Para qué? Entonces, algunos creen en esta elección condicional, que Dios eligió basándose en la fe que las personas iban a tener. Pero ahí que dice, no es por obras. ¿Es por qué? Por gracia. ¿Por qué usted y yo podemos creer en Cristo? Porque Dios nos dio la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido, un regalo que no tenemos, un regalo que no depende de nosotros. De hecho, las personas no pueden elegir a Dios. De hecho, si se le diera la posibilidad al hombre de elegir a Dios, no lo haría. No lo haría. No lo haría. ¿De dónde saco yo esto? Bueno, vaya conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 10. Mire lo que dice Romanos 3, 10. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aún, no hay, y después dice el 11, no hay quien entienda, no hay quien ¿qué? Busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Si usted pudiera elegir, sin la gracia de Dios aparte, si usted pudiera elegir entre Dios o usted mismo, usted se iría para usted mismo. Ahí dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Por lo tanto, pensar que Dios eligió en base a la fe de las personas es falso. Porque lo que es natural en usted y en mí es ¿qué? Irme en contra de Dios. De manera pasiva o de manera activa. Pero lo hacemos. De hecho, cuando estudiamos la razón por la que Dios escoge, encontramos que la Biblia nos dice, o más bien, nunca hablan de nuestra fe, nunca. Ni tampoco de que llegaríamos a creer en Cristo como la razón por la cual Dios nos iba a escoger. Vamos a Romanos ahora, capítulo 9, y vamos a leer desde los versículos del 11 al 18. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos del 11 al 18. Dice así, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Continuamos, 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mire la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, es la respuesta. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere
ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el último 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Estos versículos, y aquí al final el ejemplo de Faraón, él había estado, si usted recuerda, se le había dado oportunidad tras oportunidad de dejar de ir al pueblo de Dios, pero él no, se endureció y por eso fue endurecido más. Pero en todo este capítulo, Romanos capítulo 9, Pablo está hablando acerca de cómo Dios eligió a Israel. Y para describir, de hecho, entre otras cosas, que la elección para salvación no depende de los seres humanos. Así como no dependió de Israel, el ser elegido por Dios no depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué eligió Dios a Israel? El Señor dice en Deuteronomio: eras un pueblo insignificante, eras un pueblo rebelde y aún así que yo te elegí. Pero entonces no es por los méritos. Y por eso Pablo va a tomar, ahí en el versículo 12, 13 y 14, toma el ejemplo específico de Jacob y Esaú, los dos gemelos, y describe cómo la elección de Dios es anterior a ellos, precisamente para descartar el mérito personal como razón de su decisión. En el momento de la elección de Dios, ellos no habían hecho ¿qué? Nada bueno ni malo. ¿Qué habían hecho? Nada. Dice ahí versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho nada de eso. Entonces, ¿por qué Dios los eligió? Continúen la lectura. Más bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por obras, sino ¿por quién? Por el que llama, por el que llama, por el que llama. ¿En qué se basa la elección? En la voluntad de Dios. Dios es el autor de la elección. Pero lo interesante es que usted sigue leyendo y en el versículo 14, Pablo, que es el autor de Romanos, reconoce que esto confronta el razonamiento humano. Porque seguramente lo que usted piensa y lo que yo pienso y lo que Pablo estaba pensando es que, ¿es esto injusto? ¿Cierto? Un momentico, esto es injusto. Muy interesante, porque Pablo lo coloca en Romanos. Él dice ahí 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? A ver, les miro las caras. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque la respuesta ante esto, no, pero un momentico, esto es injusto. ¿Por qué? Porque aborreció a Esaú. ¿Y por qué escogió a Jacob? ¿Es Dios injusto cuando elige? No podemos decir que Dios es injusto cuando elige. ¿Por qué? Primera razón, porque Dios es justo. ¿Listo? Y ahí ya podríamos acabar todo el debate. Dios es justo. La Biblia dice que Dios es justo, que Dios traerá justicia. Dios es justo. En primer lugar, por eso. En segundo lugar, Dios no es injusto, porque la elección depende, como dice el texto más adelante, de quien Dios tiene misericordia. Misericordia. Pablo dice que Dios tiene misericordia del que quiere. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es no darle un castigo a una persona que se lo merece. No darle un castigo a una persona que se lo merece. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Dios tiene misericordia del que Él quiere. Ni la fe, ni las obras de una persona constituyen la base de la elección que Dios hace en sus hijos. Más bien, la elección de Dios depende ¿de qué? De su misericordia. De que Dios al que quiere le da misericordia. Es su propia voluntad soberana la que elige. Él es el único autor de la salvación. En tercer lugar, Dios no es injusto, porque ¿sabe qué es lo que sería justo? Entendiendo que esto, ¿qué sería justo? La condenación. Mire Efesios capítulo 2, versículo 1. Vuelva allá. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice ahí: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vida a vosotros. ¿Qué significa? Nosotros éramos muertos espirituales, ¿cierto? Y que Dios en su misericordia actúe en nosotros el aliento de vida por medio del Espíritu Santo para renacer.
Dios no es injusto, porque lo que sería justo es que todos los seres humanos fuéramos condenados. Eso sería justo. Eso es lo que sería justo. Sería perfectamente justo que Dios no salvara a nadie. Sería perfectamente correcto que Dios no salvara a nadie. Pero decidir salvar a algunos es una demostración de misericordia. Es una demostración de gracia, no de justicia. ¿Listo? Es una demostración de misericordia y de gracia, no de justicia. Probablemente usted pueda seguir pensando en su cabeza, pero igual es como injusto. No. Lo justo, y entienda esto, lo justo es que yo, David Beltrán, me merecía el infierno. En su misericordia, Dios me salvó. ¿Por qué? No tengo ni idea. Por su pura voluntad. Por su pura voluntad. Cuando Dios escogió a unos y no a otros para salvación, no los consideró como moralmente neutrales, porque todos, ¿qué? Éramos criaturas caídas. Todos éramos criaturas caídas. En el caso de los elegidos, Dios interviene y estos reciben ¿qué? Misericordia. En el caso de los no elegidos, Dios no interviene y ellos reciben ¿qué? Justicia. Porque son justamente condenados como merecen sus pecados. No se puede acusar a Dios de injusticia. Usted no se atreva a hablar de que Dios es injusto. No se atreva a decir que Dios es injusto. No de mi Dios. Dios no es injusto. Dios es misericordioso. Él no está obligado a mostrar gracia con nadie. Aunque Dios es la causa efectiva de los elegidos, no es la causa de la condenación de los no elegidos. Nosotros, o el ser humano sin Cristo, se condena por sí mismo. ¿Por qué somos creyentes? ¿Por qué nos duele cuando pecamos? ¿Por qué buscamos obedecer a Dios? Y usted pregúntese eso, porque la motivación es muy importante. Porque tristemente hoy en día en las iglesias le dicen a usted que usted tiene que obedecer ¿para qué? Para tener platica, salud, todo lo demás. No. Obedecemos a Dios porque Él nos escogió. Porque en nuestro corazón hay un dolor porque hemos ofendido a Dios. No hay ninguna otra razón para que Dios nos haya escogido. Fue su soberana voluntad. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor? Solo por amor. Mire lo que dice, volvamos una vez más a Primera de Tesalonicenses, vuelva para allá, capítulo 1, versículo 4. Dice ahí, una vez más lo leo, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué es lo que nos dice esta última frase? Pablo dice que nosotros, los creyentes, somos ¿qué? Amados de Dios. Y esto nos muestra algo maravilloso. Y es que Dios decidió elegir al creyente, ¿por qué? Por amor. Él decidió amar. Y esto es increíble del amor de Dios. Porque el amor de Dios no está en base a los méritos del objeto a quien ama. El amor de Dios es independiente. Independiente. Alguien dijo una vez, no vas a hacer nada, no puedes hacer nada por ganarte el amor de Dios. No. Ni puedes hacer menos para hacer que Él te deje de amar. No puedes hacer nada, ni puedes dejar de hacer. Una y otra vez en la palabra de Dios vemos como la razón por la cual Dios salva es por amor. ¿Se acuerda Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, escuche bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nada más que el amor es la causa de la elección de Dios, sin importar el carácter positivo o negativo de la persona. La pregunta, ¿por qué Dios me escogió a mí?, no puede ser respondido de otra manera. Porque me amó. ¿Por algo? No. ¿Porque soy Beltrán Narváez? Menos. Menos. ¿Por qué Dios me escogió? Porque me amó. Cuando entendemos que hemos sido elegidos por amor,
solo podemos estar agradecidos y llenos de alabanza a Dios. Por lo tanto, hermanos, la elección nos enseña que es Dios quien elige y no el hombre, y que la razón de la elección de Dios es solo su amor. Pensar de esta manera nos trae un regalo muy grande, ¿y sabe cuál es? Que nos hace humildes. Nos hace humildes delante de Dios. Nos permite darnos cuenta que no tenemos ningún derecho a la gracia divina. No tenemos ningún derecho. Nuestra salvación se debe solo y totalmente a la gracia de Dios. Nuestra única y apropiada respuesta es darle a Él eterna alabanza, eterna gloria. El creyente humilde entiende que Dios es el autor de la elección. Y esto produce un amor radical al Señor y un deseo de servirle. ¿Cómo no voy a amar al Señor? ¿Cómo no voy a servirle más? ¿Cómo no voy a pedirle perdón por todo lo que he hecho y que ha ofendido su santidad? Dios es el único, escúcheme bien, Dios es el único y no usted es el autor de la salvación. Vamos al segundo punto. Versículo del 5 al 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Dice versículos 5 y 6. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo no solo menciona la elección de los tesalonicenses, sino que en estos dos versículos nos muestra el instrumento que Dios utiliza para la elección de sus hijos. El versículo 5 comienza con la palabra pues, y esto es una conjunción, y muestra una unión del versículo 4 al versículo 5. Y muestra por qué Pablo y sus compañeros estaban seguros de la elección de los tesalonicenses. Dice, hermanos, versículo 4, lo estoy volviendo a leer, sabemos de vuestra elección. Pues, por lo tanto, la sabemos por qué. Y mire lo que dice a continuación. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La razón por la que Pablo y sus compañeros de misión sabían que los tesalonicenses eran elegidos por Dios era porque la proclamación del evangelio había llegado a ellos. Es porque la predicación de la palabra había llegado a ellos y ellos habían recibido la palabra de Dios. El versículo dice ahí que el mensaje predicado por Pablo se llama ¿qué? Evangelio. Evangelio. Esta palabra seguramente usted la ha escuchado decir y significa ¿qué? Buenas nuevas, ¿cierto? Su origen viene del Imperio Romano y aparece frecuentemente en el contexto del emperador, del culto al emperador y de las noticias del emperador. Las noticias, los eventos importantes, los decretos que daba el César eran llamados evangelio. Evangelio. La primera iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Acuñó el término evangelio para proclamar las nuevas, las buenas noticias del emperador del cielo y de la tierra, de Cristo el Rey. Pero específicamente, la palabra evangelio en la escritura tienen que ver con las buenas noticias de que solo en Cristo hay salvación. ¿Listo? Mire un ejemplo. Primera de Corintios, vaya a Primera de Corintios 15, versículos 1 y 2. Dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Este versículo, antes de decir lo que tengo que decir, me parece muy interesante, sobre todo la parte final, bueno, todo. Pero la parte final dice, si no creísteis en vano. Tenaz. Hay gente que cree, pero no cree. Hay gente que piensa que cree, pero realmente ha creído en vano. Tenaz. Pero bueno, qué pena irme por ahí. Ahí está diciendo, os declaro, hermanos, que el Evangelio. Y aquí después dice en el versículo 2,
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, el evangelio trae ¿qué? Salvación. La pregunta sería ahora, ¿salvación de qué? Porque es muy importante responder bíblicamente esta pregunta. Porque en ocasiones no tenemos la precisión de qué realmente Dios nos ha salvado. ¿De qué Dios nos ha salvado? ¿Será una salvación del diablo? ¿Será una salvación de un estilo de vida malo? ¿Será una salvación de una vida de pobreza o de enfermedades? ¿De parar de sufrir? ¿Será una salvación de ese tipo? No. Vaya ahora conmigo, una vez más, dejemos que la Biblia nos responda a Romanos, capítulo 5, del 8 al 11. Dios definitivamente no te ha salvado a ti si eres hijo de Dios. No me ha salvado a mí de la pobreza, del dinero, de las enfermedades, de la tristeza. Dios no me ha salvado de eso. No. Mire lo que dice Romanos 5 del 8 al 11. Dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿de quién? De Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí Pablo está hablando de que ya en su estado y la iglesia de Roma ya son salvos. Y son salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. De la ira de Dios. De la ira del diablo, si el diablo no es nada. De verdad. De la ira de Dios, dice ahí. ¿A quién ofendimos? A Dios, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. Escúchame bien, si tú no te has reconciliado con Dios, si tú no te has arrepentido realmente de haber ofendido a un Dios santo, y esto es tal vez lo más importante en este momento, es que tú te arrepientas, es que tú busques, porque si no, no serás salvo de la ira de Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios que es justo y no va a dejar que la injusticia permanezca. Y la manera de reconciliarnos con Dios es que el pecador se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como su Señor y Salvador. No confíe en que va a creer, no confíe en que va a hacer las cosas bien, no, que mire a la cruz y confíe en Cristo, porque en la cruz es donde se unen la bondad de Dios y la justicia de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios. Ahí, Dios es justo y porque Dios es justo, ¿castigó a quién? A Cristo. Castigó a Cristo. No significa que Dios no lo va a castigar. Dios nos castigó a nosotros en Cristo. Por eso es que Cristo es tan maravilloso. Y por eso es que Cristo es tan glorioso. Por eso es que nos llamamos cristianos, porque lo seguimos a Él. Porque Cristo vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir para morir la muerte que tú y yo no podíamos soportar. Nuestros pecados fueron castigados ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Cuando el versículo, y vuelvo a Tesalonicenses, cuando el versículo dice que el evangelio llegó a los tesalonicenses, podemos decir que Pablo predicó todo lo que una persona necesita conocer para arrepentirse y así reconciliarse con Dios y evitar la condenación. Todo. Es el evangelio, el anuncio de las buenas noticias de que en Cristo hay un medio de salvación. Esas son las buenas noticias, esas son las preciosas noticias de que en Cristo y solo en Cristo hay un medio de salvación para el ser humano que lo libra del infierno. Pablo predicó el evangelio porque sabía que no había otro medio por el cual las personas llegan a salvación. No hay otro medio. Ese es el instrumento de Dios en la elección de sus hijos. Mire lo que dice ahí más adelante, Romanos 10, si todavía está en Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 17. Este lo leímos hace 8 días, pero una vez más lo traigo para leerlo. Romanos 10, 14 y 17 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mire el 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma en la que Dios llama a sus escogidos. Es solamente ¿por qué? Por la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Muchos lugares, muchas iglesias, o que se llaman iglesias, están llenas, pero no se predica el evangelio. Y si no se predica el evangelio de Cristo, ¿es iglesia? No hay otro medio, porque no son las obras de teatro, no es la música, no es la publicidad, no son los videos lo que lleva a una persona a los pies de Cristo. No, es que su evangelio, su palabra. De hecho, no son ni siquiera los milagros. Aunque obviamente hoy en día estos movimientos de milagros no son milagros verdaderos, pero no son ni siquiera los milagros los que llevan a las personas a Cristo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el jueves? Lázaro. ¿Qué fue lo que pasó después de Lázaro? El texto dice, muchos creyeron, pero otros fueron a planear la muerte de Cristo. No son ni siquiera los milagros. Es solamente la predicación del evangelio, el medio efectivo que Dios ha escogido para que las personas se salven, para que las personas vengan. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 21 al 23. 1 Corintios 1, 21 al 23. Dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Cómo se salva la gente? Por la predicación de Cristo crucificado. La gente no se salva por darle 3 pasos para ser feliz. O la gente no se salva por darle 4 estrategias para prosperar en su negocio. No, qué ridículo esas predicaciones. 5 pasos para sentirse bien consigo mismo. No. Si lo que la Biblia nos dice es que usted se tiene que sentir es mal. Porque eso, ¿sabe qué hace? Lo apunta al Salvador. Lo apunta a Cristo. Soy, como decía Pablo, 1 Timoteo 1:15, el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. Pablo, el teólogo de la fe, el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque eso me muestra, Cristo, te necesito. No solo para llegar a ti, sino para mantenerme. Cristo, te necesito. El instrumento que Dios utiliza para llamar a sus elegidos a salvación es la predicación del evangelio. Por lo tanto, hermanos, hermanas, prediquen el evangelio, proclamen a Cristo, proclamen que hay un Dios santo, que el hombre es pecador y que Cristo es la única solución y que necesita arrepentirse. Eso es el evangelio, eso es el evangelio. El instrumento que Dios utiliza para llamar a sus elegidos a salvación es la proclamación del evangelio. Y según el versículo, vuelva conmigo a 1 Tesalonicenses 1, versículo 5, esta proclamación del evangelio tiene ciertas características. Mire lo que dice versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Esa expresión, palabras solamente, describe algo de la época. En la época, ahí en el primer siglo, y en Tesalónica, que era una ciudad importante de de Macedonia, en esa época, la región de Macedonia, habían muchos oradores itinerantes que hablaban acerca de sus filosofías y eran muy buenos para convencer a los demás. Por eso Pablo dice que el evangelio no llegó, ¿qué?
a vosotros en palabras solamente. Ahí habían muchos y buenos oradores promoviendo sus filosofías, pero con esta frase Pablo rechaza esa metodología y nos enseña que la efectividad en la proclamación del Evangelio no viene de tener grandes cualidades oratorias, o de ser un buen comunicador, o de echar humo, o poner musiquita detrás de la predicación, ¿no? Como hacen algunos. No. La efectividad en la proclamación del Evangelio viene de ser fiel al mensaje de Cristo. Ahí viene la efectividad, de ser fiel al mensaje de Cristo y no en la retórica, no en hacer sentir bien a las personas. D.L. Moody, un evangelista, ya murió, dijo esto: a un testigo que frente a un juez trata de hacer oratoria, pronto lo harán callar. El hombre que dice la verdad en forma clara y sencilla es el que tiene mayor poder. Usted sea fiel a lo que tiene que decir y dígalo. Así le dé pena, si le dé vergüenza, no le debería dar. Pero dígalo, dígalo, porque lo que está en juego es que la salvación del alma de esa persona. La única manera en la que las personas llegan a la salvación es por medio de la predicación fiel de la palabra. La segunda característica que nos muestra ahí en 1 Tesalonicenses 5 acerca de la proclamación es que viene en poder en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que es el Espíritu Santo quien da poder para testificar, pero al mismo tiempo es solamente el Espíritu Santo quien convence de la verdad. No es usted. Entienda eso, no es usted. Usted no convence a nadie. Yo no convenzo ni a mi hija. ¿Es quién? Dios, el Espíritu Santo es quien convence. No es usted. No es ni siquiera que usted le responda las preguntas a la persona. No. No es que usted le dé evidencia y le muestre. No, es el Espíritu Santo. Usted debe ir tranquilo en que es fiel a la palabra y que el Espíritu Santo hará su obra. En tercer lugar, ahí este versículo nos dice que la proclamación del Evangelio, eso sí, se hace con mucha convicción. Se hace con mucha convicción. Mire lo que dice versículo 5. Una vez más desde el principio. Nuestro Evangelio no llegó solo a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Plena certidumbre. Y esto significa que Pablo y sus compañeros no eran débiles en su predicación y que ellos no tenían duda de lo que estaban hablando. Ellos estaban convencidos de que esa era la verdad. Y eso es lo que produce la convicción en una persona. Entender que esta es la verdad. Ellos predicaban valientemente y no trataban de endulzar el Evangelio para que la gente lo creyera, para nada. Ellos estaban confiados de que esta era la verdad y la proclamaban y lo hacían con mucha convicción, con mucha convicción. Por último, la última característica que nos muestra de cómo es esta proclamación del Evangelio es que debe ser respaldada con una vida que certifica el mensaje. Mira ahí lo que dice el versículo al final. Como bien sabéis, versículo 5, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esta frase, como bien saben quiénes fuimos entre vosotros, significa, ustedes saben quiénes fuimos nosotros. Ustedes saben qué clase de personas demostramos ser. ¿Y qué está describiendo? El testimonio de ellos, el testimonio del carácter de los mensajeros. La conducta de los mensajeros no contradecía la poderosa presentación del Evangelio. El carácter de los mensajeros es parte del mensaje que ellos predicaban. Su vida validaba la proclamación del Evangelio. Y es lo mismo para ti y es lo mismo para mí. Nuestra vida debe respaldar lo que hablamos. Nuestra vida debe respaldar lo que hablamos. Y mucho más cuando llevamos las buenas nuevas de Cristo. Muchísimo más. El emperador. Son las noticias del rey. Y nosotros somos los representantes de esas noticias. Somos los que estamos dando esas noticias. Por lo tanto, nuestra vida debe ser testimonio. El instrumento de la lección, ¿cuál es? La proclamación del Evangelio. No se basa en palabras, sino en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Se hace con plena convicción y es respaldada por una vida de testimonio que valida la proclamación del Evangelio.
Pero esta lección, y ya para finalizar, vamos a ver el versículo 6 rápidamente. Esta lección se hace efectiva no solo por una predicación poderosa, sino también por medio de la recepción de la palabra. Mire el versículo 6. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aunque el orden en el versículo, en nuestra traducción en español, está invertido, ¿qué fue lo primero que sucedió en estos hombres y mujeres? Fue que ellos recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Y esa palabra recibir significa literalmente dar la bienvenida a algo. Darle la bienvenida. Describe cuando alguien recibe y cuando alguien acepta algo. Cuando los tesalonicenses escucharon la palabra, ellos le dieron la bienvenida, como un buen anfitrión recibe a sus invitados. Y esto muestra que ellos no solo la recibieron, no solo la escucharon un momentico, sino que la aceptaron, la probaron y la creyeron. Creyeron el mensaje del Evangelio. El recibir la palabra de Dios va a determinar si una persona llega a la salvación. No es solamente si escuche, no es solamente si repite una oración, no. En la Escritura es claro que aquellos que no reciban la verdad de la palabra no llegarán a salvación. Una persona que se identifica como creyente, que dice ser cristiano, no solo debe escuchar la palabra, sino que recibirla y como consecuencia, ¿qué? Obedecerla. No solamente hay que ser, ¿qué? Como dice la Escritura, oidores, sino hacedores. Por eso el recibir la palabra es un sinónimo de obedecer la palabra de Dios. Un cristiano que no obedece la Biblia, pues realmente no es cristiano. No es cristiano. Se está engañando a sí mismo, pensando que es cristiano. Pero si no la obedece, si no da frutos, no. Y escúcheme bien y lo aclaro. Obedecemos porque Dios ha cambiado nuestro corazón. No obedecemos para llegar a Dios. Eso sería salvación por obras. Eso sería puro catolicismo. No, obedecemos porque hemos sido transformados. Pero la Biblia constantemente nos exhorta ¿a qué? A obedecer, debido a la obra que ya Cristo ha hecho en nosotros. Esta recepción de la palabra, según el versículo 6, produce dos resultados. Primero, se vuelve imitador de Cristo. Ahí dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Cuando una persona recibe la palabra, se vuelve imitador de Cristo. Este es el resultado de recibir la palabra. Y de hecho, este es el propósito. Este es el propósito principal cuando Dios nos elige. Ser conformados a la imagen de Cristo. Mire Romanos 8:29. Mire Romanos 8:29. Romanos 8:29. Y de hecho, leámoslo un versículo antes, porque así tenemos claro el contexto de este versículo que a veces lo malinterpretamos. Romanos 8:28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren lo que sigue. ¿Por qué? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Todo lo que a usted le pase, si usted es un hijo de Dios, le vaya a ayudar a su bien. ¿Y cuál es su bien máximo? Ser conformado a la imagen de Cristo. Su bien máximo no es que, y se lo digo con todo respeto, y los que me conocen saben esto, su bien máximo no es ser sano de su enfermedad, ni conseguir un mejor trabajo. Yo oro por eso cuando se presentan esas peticiones. Pero su bien máximo es ser conformado a la imagen de Cristo. ¡Qué alegría! Es ver hermanos aquí en la iglesia que a pesar de que tienen enfermedades graves, confío en Dios. Pase lo que pase. Confío en Dios. ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué alegría! Pase lo que pase. Enfermedades incurables. Hay que tratarlas solamente. Confío en Dios.
Porque el propósito final de la vida para el Hijo de Dios es ser conformado a la imagen de Cristo. No es darle los deseos egoístas de su corazón. Ese versículo es muy mal interpretado. Confía en Dios y Él te dará los anhelos de tu corazón. Alguien me dijo, no, yo oro para que Dios, alguien me dijo hace poquito, no, que Dios cumpla todos los deseos del corazón. Y dije, no ore así. Que mis deseos son egoístas. Que sean los deseos de Dios en mi corazón. Y así se interpreta mejor el versículo, los que se cumplan. Pero volvemos al punto. Una persona se vuelve imitador del Señor cuando recibe la palabra. Cuando recibe la palabra se vuelve imitador de Cristo. Y ese es el punto. Porque usted cuando empieza a crecer en madurez, usted empieza a entender esto, que su objetivo en la vida no es alcanzar sus propósitos, sino parecerse a Cristo. Pablo también lo dijo en Filipenses capítulo 3, dijo, por tanto lo dejo todo lo considero como basura. Todo lo considero como basura, con tal de alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3. La razón por la cual este versículo en Tesalonicenses dice que ellos se volvieron de hecho imitadores de Pablo también es porque Pablo seguía a Cristo. Pablo seguiría a Cristo. Una persona que ha recibido la palabra se convierte en un imitador de Cristo. Y la segunda, o en segundo lugar, la recepción de la palabra, ¿sabe qué es lo que produce? Gozo en medio de las tribulaciones. Gozo en medio de las tribulaciones. Mire el versículo 6, mire su Biblia, siempre mire su Biblia. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. Con gozo. Pablo describe que los tesalonicenses estaban, dice ahí, en medio de una gran tribulación. De una gran tribulación. Y en vez de ser desanimados por las circunstancias, ellos manifestaron ¿qué? Un gozo divino del Espíritu Santo. Un gozo del Señor en medio de las tribulaciones que estaban viviendo. Los tesalonicenses recibieron la palabra que les fue predicada y esa palabra hizo efecto en ellos por medio del Espíritu Santo, produciendo un gozo divino a pesar de las pruebas. ¿Por qué? Porque si el objetivo es parecerme a Cristo, cada prueba me va a ayudar a parecerme más a Él. No se trata de que a usted no le duela, tal vez situaciones difíciles en su vida, abandonos, enfermedades, falta de dinero para sus necesidades. No se trata de eso, y no me malinterpreten mal, pero se trata de entender que mi objetivo en la vida es Cristo y solamente Cristo. Una persona elegida recibe la palabra de Dios y por consecuencia tiene gozo en medio de las tribulaciones y busca imitar a Cristo. ¿Has recibido la palabra? ¿Tienes el gozo del Espíritu Santo por conocer las verdades eternas que Dios tiene para ti? ¿Atesoras la palabra de Dios con todo tu corazón? Hazte esas preguntas. Piénsalas. El instrumento que Dios utiliza para hacer efectiva la elección en sus hijos es la palabra de Dios. Es la proclamación del Evangelio de Cristo y a este crucificado. La elección se hace efectiva por medio de hombres y mujeres fieles que predican la palabra, que predican el Evangelio y lo reciben. Debes proclamar el Evangelio. Hay hijos, hay elegidos, escogidos, que están esperando ser despertados a la vida espiritual, porque hasta que no se le predique el Evangelio al último, Cristo no vendrá. Hermanos, ¿sabe? Una buena conclusión para esto es que la elección le da toda la gloria a Dios y pone en su lugar al hombre pecador. Qué bendición esto. Sí. Dios pone el querer como el hacer. La elección que Dios hace no invalida el ir a ser discípulos. De hecho, la elección de Dios garantiza el éxito de la misión, pues asevera que en el mundo hay escogidos de Dios que deben ser despertados a la vida espiritual.
Con respecto a este tema, alguien dijo esto, que lo leí en un libro. Dice así: antes que nada, estoy agradecido por la gracia inescrutable de Dios al elegirme. No he hecho nada para merecer esto. Y continuamente me maravillo de la bondad de mi Padre hacia mí. La razón por la que estoy agradecido por haber sido elegido es porque sé para qué me han elegido. Elegido para proclamar las excelencias de Dios. Elegido para ser eternamente satisfecho en Dios por medio de Jesús. Elegido para vivir en la luz y no en la oscuridad. Elegido para probar y ver que Él es bueno. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar a Cristo. Fuimos elegidos para anunciar a Cristo y a este crucificado. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra y por la claridad que nos trae. Padre, en primer lugar, yo te pido que, como siempre lo hemos hecho, si aquí hay personas que no se han reconciliado contigo, tú tengas misericordia. Y que cada uno se reconcilie contigo, Señor. Padre, ayúdanos a entender esta verdad, que te hemos ofendido. Ofendimos a un Dios santo, a un Dios que es justo. Y ayúdanos a entender que debemos ir a ti en arrepentimiento, confiados no en lo que podemos hacer, sino confiados en la obra de Cristo. Solo por tus méritos, Cristo, estamos aquí. Solo por tus méritos, Cristo, podemos ser perdonados. Yo te doy gracias por esa salvación tan grande que tenemos. Y aquel que todavía no la tiene y que está en este lugar, yo te pido, Señor, que tú obres. Eres tú quien puede orar. Señor, también te pedimos que entendamos que esto nos debe llevar a proclamar tu evangelio, a ir al mundo a ser discípulos tuyos. Todavía hay hijos tuyos que no han sido despertados, y qué privilegio es poder esforzarnos para ir a proclamarles tu evangelio. No lo sabemos, pero si todavía estamos en este mundo, es porque en el cielo no podemos evangelizar. Ayúdanos a cumplir este mandato, Señor, con excelencia. Te alabamos y te bendecimos. Y en tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.